Hola a todos. No sé si alguna vez os habréis hecho esta pregunta. ¿Cuánto peso al llegar al suelo si salto desde una altura? Es decir, si me dejo caer sobre una báscula desde lo alto de una silla, por ejemplo, ¿cuánto peso llegará a marcar esta báscula? Pues curiosamente esta pregunta me la hicieron en la mili, cuando existía el servicio militar obligatorio en España. Solía jugar al ajedrez de vez en cuando con un subteniente, que ya era mayor entonces, al que por cierto gané una o ninguna vez, pues me ganaba casi siempre. Y entre jugada y jugada, una vez me hizo precisamente esa pregunta. Me dijo, siempre me he preguntado si me dejo caer desde una altura, ¿cuál es mi peso? Porque yo tendré un peso cuando llegue al suelo. ¿Qué peso marcará la báscula? Claro, en ese momento recuerdo que me pilló desprevenido. Él me dijo, bueno, como eres ingeniero, eso lo sabrás, ¿no? Bueno, me vi un poco apurado y salí del paso pues pensando que la fuerza que hace el muelle de la báscula tiene relación con las Ks, o sea que es la constante de la báscula y tal. Total, que le contesté, depende de la báscula. Depende de una constante que tiene el muelle de cada báscula. Claro, se me quedó mirando y me dijo, pero vamos a ver, ¿cómo que depende? Y yo tendré un peso, ¿no? No, no, entonces, bueno, yo le insistí en de que cada báscula era distinta, total. No se quedó muy convencido en ese momento ni yo tampoco. Le di intuitivamente esa respuesta, pero la verdad, tenía ya mis conocimientos de física muy oxidados y tampoco es que lo tuviera muy claro. Han pasado ya algunos años de aquello, más de 40, y ahora que estoy jubilado, con la pandemia y tal, he empezado a repasar la física y las matemáticas de la carrera cuando yo era joven. Y la verdad, me pongo muy contento cuando veo que entiendo la demostración de algún teorema o resuelvo correctamente algún ejercicio. Y hace pocas semanas recordé la anécdota esta de la mili y curiosamente resolví el problema. Y resulta que sí, la respuesta que le di al subteniente es la correcta. Paradójicamente, lo máximo que marque la báscula depende de las características que tenga el muelle de la báscula. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Pues curiosamente la pregunta me la hice de la siguiente forma. Vamos a suponer que tengo dos básculas distintas y voy a ver lo que me marca en una, luego veré lo que me marca en la otra y compararé. Entonces, claro, el concepto erróneo en el planteamiento que me hacía el subteniente era el del peso. No es un problema de pesos. Yo pesamos exactamente lo mismo en todo momento, porque la Tierra nos atrae siempre con la misma fuerza. Lo que ocurre es que si yo salto desde una altura, lo que transmito a la báscula es la energía que llevo. En todo caso, si estoy a una altura h de un metro o un metro y medio, no mucho más, porque tampoco se trata de descalabrarse, si estoy a esa altura y me dejo caer sobre la báscula, en el momento de dejarme caer tengo, con respecto a la báscula, una energía potencial, que es mgh, donde mg es el peso, es precisamente mi peso, y que cuando caigo sobre la báscula empiezo a transmitir esa energía. Lo que le transmito a la báscula es la energía que llevo al saltar desde esa altura. ¿Y cómo responde la báscula? Pues evidentemente esta responde encogiéndose, es decir, acortando su muelle. Porque resulta que la báscula funciona de la siguiente forma. La fuerza que ejerce sobre mí la báscula en cada momento es proporcional al encogimiento, es decir, al acortamiento que tiene en ese momento el muelle de la báscula. La constante de proporcionalidad es precisamente lo que se conoce como K del muelle de la báscula, en este caso K sub 1. ¿Qué fuerza hace el muelle en el momento en que ese encogimiento es máximo? Es decir, desde el reposo, que es cero, hasta que es máximo, o sea, cuando es máximo, que hemos marcado aquí como x sub 1. Pues precisamente coincide
la fuerza que hace sobre mí la báscula con la que yo ejerzo sobre la báscula. En ese momento la báscula ya no se encoge más, la fuerza que ejerce sobre mí es K sub 1 por X sub 1 y esta es la lectura precisamente que queremos obtener de la báscula. O sea, la fuerza que ejerce sobre mí o ejerzo yo sobre ella en el máximo, cuando se produce el máximo encogimiento de la báscula. ¿Qué nos indica esta expresión? Pues que para la misma fuerza, un muelle que es más grueso, es decir, menos flexible, necesita menos deformación, es decir, menos acortamiento del muelle para ejercer esa misma fuerza. O sea, que otro menos grueso o más flexible. Con lo que a medida que esta K es mayor, la flexibilidad del muelle disminuye. Ahí está un poco el truco. Hay que hacer bien el planteamiento, es decir, la energía que yo traigo desde que me lanzo de esa altura h se la voy transmitiendo a la báscula, cuyo muelle va encogiéndose hasta un máximo en donde ya ha neutralizado toda la energía que yo llevaba, es decir, toda esa energía que yo llevaba se ha transformado en el trabajo que realiza el muelle al encogerse. Recordemos que trabajo es fuerza por espacio, pero en este caso la fuerza no es constante, ya que el muelle ejerce una fuerza que es proporcional al encogimiento. Luego, cuanto mayor es ese encogimiento, mayor es esa fuerza. Luego, esa fuerza no es constante. Solo podemos considerarla constante en un pequeño encogimiento diferencial de X, en el que se produce un pequeño trabajo que es diferencial de omega. Diferencial de W, perdón. O sea, diferencial de W es igual a esa constante por el encogimiento de ese momento y por diferencial de X, porque K sub 1 por X, recordemos, es la fuerza que ejerce en ese momento el muelle. Por lo que el trabajo total será la suma de todos esos pequeños trabajos diferenciales realizados en cada pequeño acortamiento diferencial. Perdón. Es decir, será la integral desde que la báscula está en reposo, es decir, desde que X es 0, hasta que llega al máximo acortamiento, es decir, X igual a X sub 1. Es la integral de ese diferencial de trabajo, diferencial de W. Bueno, esta es una integral sencilla que aplicando los límites y tal nos da pues un medio de K sub 1 por X sub 1 al cuadrado. Que recordando esta expresión y sustituyendo precisamente la X sub 1, pues obtenemos esta otra de expresión de un medio de F sub 1 al cuadrado dividido por K sub 1. Bueno, ¿y qué ocurre si tengo otra báscula? Esta vendrá caracterizada por otra K, con lo que si yo me dejo caer de la misma altura, de esa altura h, tendrá un máximo acortamiento también, o sea, la báscula irá encogiéndose, le transmitiré esa energía que irá absorbiendo el trabajo de encogimiento de esta segunda báscula hasta llegar a un máximo, que en este caso será X sub 2. En ese momento pondrá una fuerza máxima que será la lectura que queremos obtener en esa báscula 2. O sea, F sub 2 igual a K sub 2 por X sub 2. X sub 2 siendo el desplazamiento máximo que sufre. Como transmito la misma energía que en este primer caso, porque me dejo caer desde el mismo sitio y yo evidentemente tengo el mismo peso mg, el trabajo, ambos trabajos realizados en ambos casos serán idénticos. Igualándolos pues, y despejando, pues obtenemos esta otra expresión. Es decir, F sub 2 es igual a F sub 1 por la raíz cuadrada de la relación entre K sub 2 y K sub 1, que son las constantes de las dos básculas. Es decir, si K sub 2 es mayor que K sub 1, es decir, K sub 2 es menos flexible que K sub 1, o sea, K sub 2 es más grueso que K sub 1, en ese caso, esta relación será mayor que 1, la raíz cuadrada es mayor que 1, y evidentemente F sub 2 será igual a F sub 1 por una cantidad mayor que 1, pues será mayor que F sub 1. Es decir, la respuesta intuitiva que yo le di al subteniente
pues fue la correcta. Depende, o sea, no marca el mismo peso si estoy saltando sobre dos básculas diferentes. Evidentemente no es un tema de peso. Ahora me surge otra idea, que puede parecer una paradoja, pero que no lo es. Supongamos, ¿qué ocurriría si tenemos un puente isostático, es decir, simplemente apoyado, con una báscula en medio, justo en medio, y dejo caer, pues desde un helicóptero, un bloque de peso mg y desde una altura h al centro exacto de este tablero donde está ubicada esta báscula. Supongamos que precisamente esta es una báscula que tiene una K que da la casualidad de que en el momento en que se produce el máximo encogimiento, en el momento en que está ejerciendo la misma fuerza sobre el bloque sobre, evidentemente, sobre la propia báscula, y que coincidirá además con la fuerza que ejercerá la báscula sobre el, el, el puente, pues se da la casualidad de que en el momento que se produce esa máxima fuerza, o sea, en el momento en que la báscula ha llegado a su máximo encogimiento, en ese momento rompe el puente. La pregunta es, ¿podría ocurrir que si yo pusiera una báscula distinta, o sea, ya no una báscula que no tuviera esta K, que tuviera otra K, una K sub 2, lanzar al mismo bloque desde la misma altura, al mismo punto del puente sobre esa segunda báscula, ¿podría ocurrir que no se rompiera el puente? Pues bueno, esta expresión o esta fórmula nos dice que sí, que puede ocurrir perfectamente. Si se ha roto con F sub 1, cuando F sub 2 sea menor que F sub 1, no se habrá alcanzado la fuerza de rotura del tablero del puente y el puente no se romperá. Y para que esto ocurra, ¿qué es lo que ha de pasar? Pues evidentemente que esta expresión sea menor que 1. Es decir, cuando el muelle de la segunda báscula, o sea, en ese caso, al ser menor que 1, la raíz cuadrada será menor que 1, y entonces si yo multiplico f sub 1 por un número menor que 1, me dará un número menor que f sub 1, o sea, f sub 2 será menor que f sub 1. Es decir, cuando el muelle de la segunda báscula sea más flexible que el de la primera, es decir, menos grueso, con F sub 2 no se alcanzaría esa fuerza de rotura y el puente no rompería. Pues esto es curiosamente una paradoja que se da en la naturaleza. Y es así, una curiosidad más. Bueno, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.